vamos a continuar analizando el libro de Stark, de Rodney Stark, El auge del cristianismo, que él escribe en 1996, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, y que traduce y adapta a Antonio Piñero en el año 2009. Había hecho, pues, en el primer vídeo una estructuración en bloques, una separación en bloques de los diferentes temas que trata Rodney Stark, y para explicar los diferentes factores, o por lo menos introducir los diferentes factores que pudieron influenciar la expansión tan prolífica del cristianismo. Y me había quedado en en el primer bloque, que tenía un poco que ver con la tasa de desarrollo, con el factor de las epidemias, con la estructura de la sociedad grecolatina y el papel tan poco importante y poco importante que tenía la mujer por desgracia, y cómo, pues, todos estos elementos van a favorecer que una corriente de pensamiento que todavía no se había estructurado, desarrollado como una religión independiente, sino que era más bien una proyección de otra religión, que era el judaísmo, pues cómo, adaptándose a esas circunstancias en el mundo helénico, y cómo, más bien grecorromano más que helénico, y cómo dando respuesta a una cantidad de problemas enormes que las gentes de aquel momento pues tenían, cómo es capaz de acabar por introducirse en prácticamente todas las esferas de la sociedad, y en un lapso de 300 años pasar de ser una religión, retiro lo dicho, no una religión, un movimiento dentro de una religión que era el judaísmo, marginal, de unos 1000, 2000 seguidores, a la religión mayoritaria y la religión oficial del imperio en el siglo V. Ese fue el primer bloque. Ahora pues todavía nos quedan más bloques. En total nos quedan 5 bloques, porque uno ya lo analizamos, que fue el del crecimiento demográfico, en ese primer vídeo, que también fue un vídeo introductorio, y ahora es el momento pues para analizar los bloques 2 y 3. El bloque 2 sería la base social y las redes interpersonales, el bloque 3 sería el contexto urbano. Esos son los que analizaré hoy. Posteriormente, en otro par de vídeos, analizaré los bloques 4, 5 y el sexto. El bloque 4 es martirio y compromiso, el 5 es oportunidad histórica y organización, y el sexto, quizá el que a mí más me interesa, es factor doctrinal y moral, que probablemente lo engarce o lo conecte pues con quizá alguna obra de Antonio Piñero o algún otro libro que trate específicamente sobre esta temática más intelectual, más teológica, más filosófica, para presentar así cómo el propio cristianismo, pues en su versión primitiva, paulina, sin separarse del todo del judaísmo, pues fue capaz de dar respuesta pues a cuestiones teológicas de una manera mucho más satisfactoria. Y también pues tampoco podemos separar completamente la teología de lo que es el mundo, porque realmente muchas respuestas a cuestiones teológicas, como por ejemplo por qué existe el mal, hacia dónde va el mundo, cuál es el sentido de nuestra existencia y demás, muchas respuestas a estas preguntas están entrelazadas en otras cuestiones importantes para la vida diaria. No son exclusivamente propias de la teología, también son de la filosofía o incluso de la vida cotidiana. O sea, realmente una persona pues tiene esa sed de saber en condiciones normales, o en la mayoría de sus condiciones, sobre todo cuando tiene un cierto grado de ocio en el que no tiene que estar trabajando para poder subsistir. Tiene esa sed de saber pues qué hay más allá, de cuál es el sentido de esto, para qué estoy haciendo lo que hago. Las personas somos estos animales simbólicos, buscadores de sentido constante, y que si no encontramos realmente un sentido a lo que estamos haciendo, sea este un sentido parcial, un sentido ya mayor, trascendental, nos cuesta bastante llevar a cabo una actividad y nos causa en muchas ocasiones bastante rechazo. Pero bueno, eso será algo que analizaré en otro vídeo posterior, en el último que cerrará este análisis sobre este libro, El auge del cristianismo, de Rodney Stark. Lo que voy a hacer hoy es analizar, presentar
los elementos que el propio autor pues considera destacables para desarrollar sus tesis, sus hipótesis de trabajo, siempre parciales, cabe decir esto, siempre parciales, porque es muy complejo reconstruir la historia con los retales que vamos teniendo, porque tenemos muy pocos elementos, muy pocas partes de la misma. Entonces Rodney Stark siempre va a avisarnos de que su reconstrucción es parcial, está sujeta a una serie de limitaciones muy visibles y que únicamente pues las propone, estas hipótesis, proposiciones, pues las propone como hipótesis de trabajo que pueden ampliar un poco más la perspectiva a través de la cual estábamos mirando al fenómeno de la expansión del cristianismo, que lo hacíamos de un modo monofactorial. Parece bastante razonable lo que Rodney Stark expone, utiliza bastantes datos, pero, repito, no son tesis generales cerradas, sino que son hipótesis de trabajo plausibles, coherentes, basadas en la evidencia a la que pudo acceder y a los diferentes datos a los que pudo acceder, pero al fin y al cabo hipótesis, que pueden ser, pues obviamente, cambiables a lo largo del tiempo. Entonces voy a empezar ya con la base social y con el tema de las redes interpersonales. Tenemos que situarnos en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Existe una forma de leer la historia que se va a inspirar en los escritos de Marx y de Engels y en toda la corriente marxista de pensamiento, en su materialismo histórico, según el cual pues se interpretó, a partir de los autores inspirados por esta escuela, se interpretó y se asoció el desarrollo del cristianismo primitivo con la acogida que éste proporcionaría a las clases más necesitadas, y se interpretó pues como un movimiento proletario, un movimiento de revolución para luchar de alguna manera contra las clases dominantes. No, se consideró dentro de esta escuela marxista, a finales del XIX, principios del XX, algo que ya se está dejando de lado, como que el cristianismo tuvo esa expansión tan grande porque fue capaz de inmiscuirse de una manera muy rápida y muy potente entre las clases menos desarrolladas económicamente, me refiero, entre las clases más pobres, menos pudientes y las que tenían más necesidades, y se aprovechó de esta necesidad y se aprovechó de los menesterosos, de los más pobres, para así expandirse. Entonces el cristianismo se interpretó hasta no hace mucho, postura que ahora se está cambiando, que siempre fue en esencia un movimiento proletario. Desde los años 60 ya del pasado siglo, desde 1960, nos advierte Stark que hay muchas voces discordantes. Antonio Piñero también advierte de esto en todas sus charlas y libros, y una de ellas es la de Judge, quien mantiene que esta lectura se debió a una interpretación equivocada. No solo partimos de una lectura que se inspira en los escritos de Marx, sino que aparte, al interpretar la historia basándonos en esas ideas de Marx, que son muy interesantes y muy enriquecedoras y muy importantes por otra parte, que nos podrían ayudar a muchas cosas, pero que no tienen por qué ser efectivas y funcionar en todo. Pero aparte de eso, de esa base interpretativa inspirada en el marxismo, los autores, los investigadores pusieron el foco en la primera carta a los Corintios, entre los capítulos 26 y 28, escrita por Saulo de Tarso, por San Pablo, donde aquí se dice que había algunos miembros que pertenecían a las clases más bajas. Es decir, que dentro del cristianismo había algunos miembros que pertenecían a las clases más bajas. Claro, esto se interpretó como que todos los miembros o la mayoría de los miembros pertenecían a las clases más bajas. Pero si nosotros lo analizamos, pues según lo que está escrito, cualquiera puede coger un Nuevo Testamento e irse a esta página, a esta carta, a estos dos capítulos, y leerlo, y puede leer perfectamente esto. Eso no quiere decir que sean muchos, eso quiere decir que sean algunos. La edición da igual, la traducción da igual, prácticamente todas van a decir lo mismo. Si alguno no se fía, pues que lo lea en griego, si es capaz de leerlo. Yo no lo soy. Pero bueno, ese es el error de interpretación fundamental. Dos errores. Primero, partir de esa escuela de pensamiento, que no es que esté equivocada ni demás, pero que está forzando la historia o la realidad para que entre dentro de sus parámetros interpretativos y de análisis, y luego poner el foco
en esta carta a los Corintios en estos 2 capítulos. Y aparte interpretarlo pues de manera errónea. Actualmente parece haber consenso acerca de que la expansión del cristianismo se produjo en las clases medias e incluso en las clases más pudientes. Existió y hay pruebas arqueológicas e incluso escritas la figura de los benefactores ricos, ¿no? Que pertenecían a clases altas, que tenían bastantes recursos, bastante dinero y dotaban de dinero y de recursos pues a financiar los proyectos, las empresas y demás que tuviese la iglesia paulina. Por otro lado, cabe decir también que es muy complejo, muy difícil aceptar que el cristianismo fuese un movimiento que tuviese mucha repercusión entre las clases más bajas, entre los pobres y las personas con menos educación, que no tenían capacidad de leer ni escribir, cuando los escritos de los padres de la Iglesia poseen, porque podemos acceder a ellos, un lenguaje cultísimo, un lenguaje cargado de metáforas, un lenguaje muy potente en cuanto a su aspecto literario y muy refinado. Esto difícilmente podría ser accesible por los miembros de las clases más bajas, porque no tendrían capacidad, para leer y, por otra parte, no tendrían capacidad para entender lo que estuviesen leyendo, si es que tuviesen capacidad para poder leer. Entonces, aparte de esto, se encuentran inscripciones en diferentes ciudades de la época. Es decir, tenemos estos benefactores ricos, tenemos estos padres de la Iglesia que tienen un lenguaje muy culto y muy refinado, que parece que es de difícil acceso para los más pobres. Y aparte de esto, pues tenemos esas inscripciones que informan acerca de individuos cristianos que pertenecían a las clases gobernantes, ¿no? Una de ellas es la de Erasto el tesorero, que era un tesorero pues, que era cristiano en una ciudad grecorromana. Y luego tenemos a Pomponia Graecina, que era una mujer que formaba parte de una familia senatorial, por lo tanto no podía estar más alto en el escalafón social, ¿no? Estar con estos ejemplos lo que hace es un poco no fundamentar su posición, sino dar ciertas razones para justificar que es una posición bastante coherente y más coherente por lo menos que la posición que se venía teniendo. Aparte de esto, Stark abre un puente con el estudio de movimientos religiosos actuales. Si ahora es así, si ahora las conversiones a nuevos movimientos religiosos se producen al principio entre personas que tienen una capacidad intelectual, han recibido una educación pues más profunda, una educación durante más tiempo y más diversa, más rica y en más materias, pues si esto es así en estos siglos, en las conversiones modernas, ¿por qué no vamos a suponer que también fue así en el pasado? Basado en sus años de trabajo, de investigación, en el marco de la sociología de la religión, Stark presenta la siguiente tesis, una tesis que no parece demasiado controvertida, la verdad. Para él, los más privilegiados y por ende los más educados son mucho más propensos al escepticismo religioso y la mera exploración intelectual. Pues las personas que tienen mayor formación académica, intelectual, que tienen acceso a mayor cantidad de libros, de lecturas, de estudios, de teorías y demás, pues tienen por lo general una mente más inquieta y son mucho más propensos a dudar de la concepción heredada de las diferentes ideas o conjuntos de ideas y creencias y muchas veces intentan pues dejar este escepticismo de lado y adoptar o abrazar unas nuevas ideas. Esto los lleva pues a ser más proclives a dejar una fe y a abrazar otra. Por supuesto, esto no es una tesis absoluta, vuelvo a repetir, ni cerrada, pero detrás hay una enorme recopilación sistemática acerca del estatus de cada nuevo converso en diferentes áreas del mundo moderno que Stark presenta en varias tablas en el escrito. Esto le da muchísimo mayor grado de convicción a una tesis que ya de por sí parecía bastante razonable, bastante fácil de admitir. Es bien sabido que quienes tienen acceso a la información
con anterioridad y mejores herramientas para procesarla y entenderla, tienden a aceptar los cambios e innovaciones muchísimo antes. Concluye Stark, por lo tanto, que se necesita un grado de privilegio sustancial para entender y abrazar una nueva fe. Si uno no es capaz de entenderla, si uno no es capaz de leer los textos en los que está escrito, si uno no es capaz de entender el mensaje, de entender las metáforas que se utilizan, difícilmente va a poder entender esta nueva fe. Por otra parte, se nos presenta una postura contraria a la tesis excepcional y a la tesis rupturista acerca de Jesús y del judaísmo. Esto es algo muy importante, en lo que Antonio Piñero también incide mucho y en lo que Rodney Stark en el libro está incidiendo constantemente. Jesús no era cristiano, Jesús era un judío convencido. Su mensaje era estrictamente judío, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque si no, no podemos entender cómo funcionó y cómo se desarrolló todo el panorama. Jesús era judío, un profeta del fin de los tiempos, se dice, pero era estrictamente judío y su mensaje era para los judíos. Una vez que Jesús fue crucificado, son muchos los que atestiguan haberlo visto. Existe aquí el hecho histórico, se comenta. Jesús es crucificado entre los años 30 y 33, se dice en abril, mayo, no se sabe exactamente cuándo. Y unos días después, la gente cree que Jesús resucita. Este es el hecho histórico, que esta persona fue crucificada y luego la gente creyó que esta persona había resucitado. A partir de aquí, este personaje se sitúa en el rango de divinidad. Y esto hace que esta secta de los judíos cristianos o de los nazarenos, como se les llamaba, se vaya separando poco a poco del resto del judaísmo porque está introduciendo un elemento que es completamente novedoso y un elemento que es impensable en el judaísmo, porque se está elevando a Jesús a la altura del Creador, a la altura de Yahvé, a la altura de la divinidad, lo cual para los judíos era algo impensable. Esta fractura requirió varios siglos, no fue de ayer a hoy ni de la noche a la mañana, para acabar deviniendo en una nueva religión independiente como la conocemos hoy. Vinculado con esto, Stark defiende que los primeros conversos hasta el siglo IV habrían sido judíos de la diáspora, judíos helenizados, por decirlo así. Para justificar esta posición, más si cabe, compara la situación de los judíos emancipados en la Alemania del siglo XIX y los de la diáspora en el siglo I. Los primeros estaban marginados doblemente. Por un lado, el resto de judíos no los aceptaba, porque no eran lo suficientemente judíos. Por otro, los gentiles tampoco. ¿Por qué? Porque no eran lo suficientemente gentiles. Lo mismo le pasó a los judíos helenizados. Los judíos de Israel no los consideraban auténticos judíos y los marginaban. Pero tampoco eran romanos al uso, aun al haber aceptado el griego como su lengua. Había sido tanta la separación con el resto del judaísmo que muchos ya no sabían hablar hebreo o arameo, sino que hablaban griego e incluso profesaban sus misas en griego. Algo parecido, casi idéntico, sucedería en esa Alemania del siglo XIX, donde surgiría el movimiento judío de reforma, situación en la que los judíos emancipados hablarían yiddish, que era como una especie de mezcla de alemán con hebreo, pero que era bastante más alemán que hebreo, por no decir un 90% alemán y un 10% hebreo. En definitiva, los judíos en la diáspora eran unos 5 millones y vivían en los barrios ricos de las ciudades desde el siglo I, y su situación les hacía muy complejo, muy difícil seguir la ley mosaica de manera estricta y ser parte de una religión étnica. El cristianismo continuista con sus creencias permitía dejar de lado la ley mosaica para tomar parte en él mismo, como se establece en Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Esto significó que en el cristianismo se elimina el componente de etnicidad como requisito para formar parte de dicha religión. Ahora no es necesario formar parte de una etnia, no es necesario formar parte de una cultura concreta, no es necesario hablar un idioma concreto, sino que únicamente con creer una serie de cosas y seguir unas pautas bastante simples, uno ya forma parte del cristianismo y la salvación es para él. Anteriormente esto era muy complejo, pero ahora únicamente cree en Dios, santifica las fiestas, sigue estos 4, 5, 10 mandamientos, los que sea, y ya está. Ayuda a los demás y ya está. La salvación es para ti. Jesús va a volver y os va a salvar a todos. Recapitulando entonces,
Los componentes de familiaridad, eliminación del componente étnico, son enormemente importantes para el desarrollo y para el auge tan potente del cristianismo en estos primeros siglos. Y esto pues implicaría que se antojase como una muy buena opción, todavía más si cabe al conectarlo con ideas de pensadores judíos helenizados de la época como Filón de Alejandría, con meros filósofos. Filón de Alejandría era un platónico que en sus escritos intentó transformar a Dios en un espíritu remoto, un espíritu universal, abstracto, dejando de lado la imagen colérica de Yahvé, la imagen celosa de este Dios del judaísmo. Además de esto, los misioneros, como el mismo Saulo de Tarso, no solo era un judío helenizado, sino que había sido instruido y educado por otros judíos helenizados y por personas étnicamente griegas. Saulo de Tarso pudo haber aprovechado su situación y haber aprovechado sus lazos y conexiones interpersonales para con otros judíos helenizados, para así expandir las ideas que él consideraba que eran dignas de expansión, como las que conformaron luego el cristianismo primitivo, el cristianismo paulino. La arqueología, asimismo, parece sugerir que la tesis cuenta con algo de razón. Primero, las primeras iglesias fuera de Palestina se encontraron en barrios judíos. Por ejemplo, en Cafarnaún existe una iglesia que está justo pegada a una sinagoga. Y por otra parte, existen varios ejemplos de enterramientos conjuntos de cristianos y de judíos. Esto todavía la mayor parte se encontraba en diferentes zonas del sur de Italia. La frase de Thyssen es muy interesante y resume todo de maravilla. El cristianismo paulino era un judaísmo acomodado, era un judaísmo a la griega. El siguiente bloque, y el último del que hablaré hoy, se centra en el contexto urbano y ocupa un par de capítulos en el libro de Rodney Stark. Este autor, utilizando como referencia directa una obra de Wayne Weeks titulada The First Urban Christians del año 1983, nos introduce en el más que probable carácter urbano de lo que era el cristianismo paulino o primitivo. No en vano hay una muy curiosa distinción entre cristianos y paganos, siendo esta última palabra la que se refiere a las personas que no profesaban el cristianismo sino otras religiones que de alguna manera se vincularon más al ámbito del campo. Por eso se le llama pagano, que básicamente significa campesino o persona del rural, ¿no? Y desde muy antiguo pues se desarrolla esta contraposición: lo pagano va a pasar a ser lo no cristiano y lo cristiano pues se va a constituir como lo contrario a lo pagano, a lo que procede del campo. Esto de alguna forma no es que demuestre que el movimiento del cristianismo en su origen estuviese completamente ligado a las ciudades, pero sí que probablemente existió una masa de población cristiana mucho mayor que la masa que existía en el rural y en los pueblos y la periferia y demás, que era cristiana también. Luego de analizar diferentes tablas y diferentes estadísticas, Stark defiende los tres siguientes postulados que yo resumo aquí un poco en mis palabras y de una manera bastante escueta, bastante sintética. En el punto 1, Stark nos dice: cuanto mayor fuese la ciudad, cuanto mayor tamaño tuviese, mayor probabilidad de que tuviese una iglesia. Esto es algo que parece claro, ¿no? Y no hace falta realmente ser sociólogo ni tener conocimientos sobre el tema para mantenerlo como algo cierto, ¿no? Cuanto mayor sea un lugar en el sentido poblacional, cuanto mayor población haya, más probable es que haya personas con las que yo pueda tener una afinidad intelectual, ¿no? Cuanto más grande sea una ciudad, más probable es que una idea exista, independientemente del tipo de idea, sea esta religiosa o no. El segundo punto viene a decir que cuanto mayor fuese la cercanía con Jerusalén, es decir, que cuanto más cerca estuviese la ciudad en cuestión de Jerusalén, mayor sería la posibilidad de conocimiento de la cultura judía y mayor sería la posibilidad de conocimiento luego del cristianismo también, que venía vinculado con ella, como ya vimos anteriormente. La posibilidad de receptividad sería mayor. Esto parece también de algún modo claro. Si realmente el movimiento cristiano surge en esas tierras, empezaría a expandirse desde esas tierras
hacia el oeste. Entonces los primeros pueblos, las primeras ciudades, las primeras regiones que tendrían quizá noticias del cristianismo y que serían conocedores del cristianismo, serían las que estarían más cerca, y cuanto más alejado estuviese de Jerusalén, más tarde llegaría la nueva del cristianismo. Hoy en día esto podría no ser así, básicamente porque tenemos medios de difusión de información masivos, instantáneos. Entonces no necesariamente la continuidad geográfica o la cercanía en términos geográficos hace que se produzca cercanía en términos intelectuales, porque la manera que tenemos de difundir ideas, conceptos y demás, teorías, sistemas de pensamiento, ya es completamente distinta. Pero antaño no existía internet, no existían sistemas de mensajería instantánea, no existía el teléfono, no existía nada de esto que nos permite transmitir información a una distancia enorme, y la información pues tenía que transmitirse en un soporte físico a través del viaje de sus portadores, normalmente, que la iban llevando a lo largo y ancho del mundo. Como no existían aviones, había que hacer paradas en barco o por tierra, y los trayectos eran bastante largos. Entonces podía llevar bastantes meses ir de una punta a otra del Imperio Romano, o quizá, sí, bastantes meses, muy probablemente. Y por otra parte, cuanto menos oriental fuese la ciudad y más cerca estuviese a Roma, menor ratio de receptividad tendría. Cuanto más lejos estuviese de Jerusalén, cuanto más occidental fuese la ciudad, más lejos estaría el cristianismo de ella, porque tardaría básicamente más en llegar. Estas tres ideas parecen claras, parecen razonables y parece que haya poco que discutir sobre ellas, pero es algo que no se ha reflejado demasiado en el estudio de los orígenes de este movimiento religioso, de lo que hoy conocemos como cristianismo, sino que se ha dejado un poco de lado. Y creo que es bastante inteligente que Rodney Stark las rescate en su obra. Como fue dicho con anterioridad, los primeros misioneros cristianos explotaron sus relaciones afectivo-familiares y sus redes para captar conversos con mayor rapidez. Dentro de este tercer bloque, por último, Stark lo que hace es destacar la situación de caos y de crisis, ya cambiando un poco de tema, que existía en las ciudades grecorromanas como factor determinante para la conversión al cristianismo. Estas ciudades eran muy pequeñas, pero solían ser muy densas poblacionalmente. El caso de Antioquía en este sentido es paradigmático. Antioquía era un muro de contención contra el imperio persa, contra el imperio parto, e interesaba mucho a los romanos porque les permitía controlar el paso de este imperio, el paso de estos soldados y demás, y así pues hacer que no los invadiesen y que no pues generasen revueltas dentro de lo que sería el imperio romano en la zona más oriental. En Antioquía solo existían 2 kilómetros cuadrados de ciudad, y en esos 2 kilómetros cuadrados, durante el siglo I, llegó a haber 150.000 personas. Yo tengo que decir que la ciudad en la que vivo tiene 85 kilómetros cuadrados, y es una ciudad relativamente pequeña, y cuenta con escasos 100.000 habitantes y bajando. Así que imaginaos la densidad, la cantidad de población por metro cuadrado que tendría Antioquía. 150.000 personas en 2 kilómetros cuadrados. Hay personas que viven en fincas que son bastante más grandes que esto. Imaginaos lo que podía ser eso. Sus edificios, los edificios donde vivían, por lo general, la gente normal y corriente, la gente más pobre, eran de pocas plantas y estaban hechos de madera. Había incendios constantemente porque no existían los hornos ni las chimeneas y se cocinaba dentro de las casas en donde bien se pudiese, y había derrumbes constantes también. Por otra parte, las calles eran muy estrechas, de unos 5 metros aproximadamente, y estaban llenas de barro, de heces y de animales de tiro y carga. A esto hay que añadir que el sector público monumental ocupaba el 40% de las ciudades, por lo general, quedando en Antioquía ahora, en vez de 2 kilómetros cuadrados, 0,8 kilómetros cuadrados, es decir, 800.000 metros cuadrados. Esto para 150.000 personas.
Por lo tanto, la densidad poblacional era de 175.000 personas por 1 kilómetro cuadrado. Eso es una auténtica barbaridad, inimaginable. La situación era de aglomeración total y de suciedad. Las viviendas eran cubículos diminutos, estaban llenas de humo y de ceniza, porque se cocinaba dentro de las mismas, pero a su vez no poseían ventanas. O sea, poseían ventanas, pero estas se cerraban con una telilla, no se podían cerrar pues con los materiales que se cierran ahora, sino que se ponía una telilla y no había una ventilación demasiado... Bueno, o era demasiada la ventilación o era demasiado poca, y cuando era demasiada la ventilación probablemente muchas veces causaba incendios. Existían problemas sanitarios muy preocupantes. No existía el jabón, por ejemplo, la higiene era mínima, todo olía mal y había suciedad y heces por todas partes, lo que atraía a todo tipo de alimañas, a todo tipo de insectos y todo tipo de enfermedades contagiosas. El agua solo se canalizaba en las zonas ricas y en las zonas públicas, y así como también los baños públicos, no en el resto de la ciudad. El resto de agua se almacenaba en grandes tanques y, porque no estaba tratada y estaba allí estancada, se acababa por contaminar. La sal, luego, cuando era consumida, pues producía una variedad innumerable de enfermedades. Las alcantarillas eran fosas abiertas, básicamente, donde se vaciaban urinales. Y muchas personas ya ni siquiera iban a vaciar los urinales a las alcantarillas, sino que los vaciaban desde sus ventanas. Si uno no tenía suerte, pues le podía caer encima. Esto no era todo, sino que se arrojaban cadáveres a las calles y se dejaban a niños en las puertas, recién nacidos o con poca edad, a su suerte, y si se morían, pues quedaban muertos allí en las puertas, y si los llevaba alguien, pues mejor para quien los había dejado. Era algo normal, no era algo mal visto. La enfermedad era lo más normal. Habría un montón de personas con aflicciones físicas, con deformaciones, etc. Esto hay que añadir algo muy importante, y es que estas ciudades precisaban de un flujo poblacional constante para poder mantenerse. La mayor parte de los pobladores de Antioquía eran recién llegados, personas que no tenían vínculos ni lazos con la propia ciudad y eran básicamente extranjeros. Esto provocaba caos, esto provocaba crimen, y esto provocaba descontrol, una situación muy complicada, una situación social muy complicada. La diversidad era algo descontrolado. Había hasta 18 barrios étnicos, 18 tribus en tan solo 800.000 metros cuadrados, y estas estaban aisladas completamente. No había integración, no había interacción entre las tribus, sino que se llevaban mal, cada una estaba dentro de su espacio y se movían en el mismo. La integración social, por ello, como acabo de decir, pues brillaba por su ausencia. Y por último, los desastres naturales, aquí en Antioquía fundamentalmente, eran frecuentes. Los sitios a Antioquía, los asedios, eran también frecuentes. Se cuentan una veintena de ellos, por lo menos. Con respecto a los desastres naturales, Stark recoge que hubo hasta 8 grandes terremotos, cientos de incendios, algunos de ellos devastando completamente toda la ciudad. La ciudad fue asediada 8 veces, había frecuentes motines, muchos de esos con muertos, y a veces había revoluciones más grandes con cientos o con miles de muertos. Hubo epidemias mortales, al menos 2 o 3, y hubo 5 grandes hambrunas. La situación era de tal desesperación y no era respondida por los sacerdotes de las religiones paganas. No había ningún tipo de sentido, los dioses paganos pues eran completamente indiferentes a todas estas cuestiones, y las personas del momento pues estaban en una situación en la que necesitaban respuestas, en la que necesitaban sentido. Había una situación de caos, crisis, desesperanza y descontrol enorme, y un mensaje que promoviese la salvación, que promoviese el sentido, promoviese la comunidad, que fuese capaz de dar respuestas, podría calar muy hondo en la población. Y parece que esto fue lo que ocurrió con el cristianismo.